uno de los procesos más importantes dentro de lo que es el desarrollo económico, social y político de todas las naciones en general, primeramente de los países primermundistas, es lo que se le conoció como la época de los años dorados de el capitalismo o simplemente los años dorados. Es un periodo posguerra que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, de 1945 hasta la crisis del petróleo de 1973. Está caracterizado por dos procesos: el crecimiento económico, que jamás se había alcanzado antes, y el enfrentamiento entre dos grandes potencias, que son Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Los principales antecedentes que podemos encontrar de esta revolución, bueno, de esta época, es primeramente la Revolución Industrial de 1980, de 1820 a 1870. El segundo es la Segunda Revolución Industrial y la internalización de los mercados, que es el periodo de 1870 y 1913. Y por último, la economía del periodo de entreguerras de 1913 a 1950. Las bases del crecimiento general se dieron gracias a factores económicos, sociales y políticos de largo plazo que generaron una fuerte capacidad social de crecimiento. Perdón. Generó un entorno social capacitado y receptivo en el contexto de una economía mundial, principalmente dirigida por lo que es el liderazgo de los estadounidenses. Lo que ayudó principalmente al desarrollo de esta época son los factores de oferta y demanda, en el que la oferta principalmente se dan las transformaciones más importantes de la producción durante la época y que estas provienen en el primer factor de una tasa de intervención que posibilitaba varios factores. El primero es el crecimiento de los beneficios por encima de las tasas de interés de inflación, el aumento del ahorro y la movilidad del capital. El segundo factor es la moderación de los precios de la energía y de las materias primas. La tercera es una fuente de crecimiento de los rendimientos agrarios que abarató la alimentación y liberó a la vez a una gran cantidad de población del campo. El cuarto factor es la liberación de la economía mundial, con la consiguiente libertad de circulación de mercancías, servicios y factores de producción que permitían a los países exportar sus ventajas comparativas y obtener economías de escala. Y por último, lo que es la creación de instituciones favorecedoras del crecimiento económico, tanto nacionales como internacionales, en el interior del país, subvencionando las industrias nuevas y favoreciendo la cooperación entre los agentes sociales, especialmente con control de precios y salarios, la legislación sobre el trabajo y la mejora de las prestaciones sociales. En el exterior, facilitando los cambios, los intercambios y el uso de los medios de pago internacionales. Uno de los principales auges que se dio es, como había mencionado, la creación de nuevos mercados que pudieran intercambiar sus bienes. Los mayores factores los mayores sectores que se vieron beneficiados son lo que es el ámbito de la mercadotecnia, la creación de los automóviles, de las energías y principalmente también de la química. Entonces, esos son los antecedentes. Posteriormente a este periodo hubo una desaceleración del crecimiento. Vino una crisis y una reestructuración y globalización. Como conclusión es que, al igual que todos los procesos han sido importantes, este es el que más puede destacar dentro de los factores que he estudiado. Entonces, cuando analizamos lo que son las guerras, las primeras revoluciones mundiales, las primeras revoluciones industriales, la primera y la segunda, nos damos cuenta de que el crecimiento, aunque hayan sido muy revolucionarios, no generaron tanto crecimiento económico y social como este, por lo general. Y esto. La época dorada del capitalismo fue un periodo socioeconómico en donde predominó el déficit económico. Recordemos que se había terminado apenas la Segunda Guerra Mundial y bueno, la mayoría de los países buscaban una recuperación en todos sus niveles, tanto económicos, políticos, sociales y culturales. En Europa se dio el Plan Marshall, una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa a su reconstrucción, principalmente a Europa del Occidente. Ellos lo que querían era ayudar a eliminar las barreras del comercio, modernizando la industria europea y haciéndola prosperar, aumentando la productividad, también aliándose con, teniendo afiliación sindical y operando con nuevos modelos de negocio. Esto era también para evitar la propagación del comunismo que se estaba dando en ese momento en Europa. Duró 4 años, desde 1948 hasta 1952. Y bueno, esto ayudó un poco a crecer la economía estadounidense. Hubo cambios también estructurales dentro de Estados Unidos en el capitalismo. Su tecnología nueva ayudó a que tuvieran un crecimiento industrial y monetario. Y bueno, también empezó a haber un acuerdo entre el capital y la mano de obra.
Se empezó a dar una economía mixta en algunos países con una nueva sociedad de consumo, empezaban a consumir más y también, bueno, esto dio a una motivación a dar un nuevo crecimiento a las empresas y también a producir la competencia, que es base del capitalismo. Además, Alemania se incorporó como potencia económica por su crecimiento que se empezó a dar después de la Segunda Guerra Mundial, junto con Japón, que fue la primera potencia que no fue occidental, y así, bueno, entró en el mercado internacional vendiendo sus productos. Y bueno, la crisis del petróleo de 1973, con la cual dio fin a la época de oro del capitalismo, tuvo como antecedente el desorden del sistema monetario internacional, que se precipitó por la caída del dólar. Estados Unidos empezó a tener dificultades con la guerra de Vietnam, lo que provocó que su economía empezara a tener un déficit. Y bueno, esto llevó al presidente Nixon a que decidiera desligar el oro del patrón. Había un acuerdo de 1944 empleado por Bretton Woods que había garantizado la estabilidad monetaria y bueno, cuando Nixon desligó el oro junto con el dólar, esto creó una caída en las principales monedas del mundo occidental y bueno, así se dio una inestabilidad en el precio del crudo del petróleo, que incluso llegó a cuadriplicar su precio de octubre a diciembre de 1973, haciendo que algunos países árabes quisieran embargar el petróleo de otros países como Estados Unidos y Alemania. Esto, bueno, hizo que hubiera una crisis, fue la principal fuente de la crisis del petróleo y empezó la decadencia de Estados Unidos. Se hizo el desplome de precios del mercado internacional y, bueno, esto generó que se terminara la época de oro del capitalismo. Desarrollo estabilizador, etapa de mayor crecimiento económico en México de 1940 a 1970. A este momento histórico le anteceden el Maximato de 1928 a 1934 y el Cardenismo de 1934 a 1940. El cardenismo es considerado por algunos autores como la base para lograr el milagro mexicano por sus aportaciones para la economía del país, por ejemplo, la expropiación petrolera, la creación de petróleos mexicanos, la creación del Politécnico y CFE. Las fechas de inicio y final pueden llegar a ser confusas, pues cada documentación sugiere fechas relativamente diferentes. Se puede considerar como fecha solo referente y no formal de inicio el año de 1936. Sin embargo, el movimiento económico sólido comienza en 1940, pues desde entonces se tienen los primeros registros de tasas de crecimiento aceleradas. Sin embargo, no es sino hasta 1952-1954 que se logra la estabilidad de los precios internos. Se comprende como el final lo que algunos textos consideran desde 1968 y otros extendiéndolo hasta 1970. 5 presidentes del desarrollo estabilizador. Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, Adolfo Ruiz Cortines de 1952 al 58, Adolfo López Mateos 1958 a 1964 y Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Del comienzo del desarrollo estabilizador en 1940 y hasta su apogeo en 1952 hay 2 periodos gubernamentales. Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946 y Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952. A continuación mencionaré las aportaciones que obtuvo el país en general durante estas 2 presidencias. Posteriormente mi compañero Roberto continuará con los presidentes restantes. Se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se favorece la inversión privada incrementando el ritmo de industrialización. Se funda el Instituto del Seguro Social. Se reanudan las relaciones diplomáticas con Europa y se prosigue con la reforma agraria. También se da el voto a la mujer por primera vez en México. El país aumenta su red de carreteras, vías férreas y obras públicas, se mejoran los sistemas de riego y crece el reparto agrario. En la política educativa se reforma el artículo 3 de la Constitución emprendiendo campañas para contrarrestar el analfabetismo y apoyar a los indígenas. Se crea la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, de Bellas Artes y el CTS de Investigación Científica. Se inauguran las primeras instalaciones de Ciudad Universitaria y se agrupa el apoyo magisterial y rural para apoyar la educación. Esta fue una época de prosperidad para México,
ya que en México aumentaron las inversiones extranjeras en el sector agrícola, pero esto fue sin medir las consecuencias de lo que podía pasar de tantas inversiones en México. Después de la guerra de Corea en el año de 1952, se vio afectado el sector agrícola, disminuyendo el costo de las materia primaria, igual afectando el sueldo de los agricultores. De esta misma forma disminuyeron las inversiones hacia el sector económico, igual afectó en el aumento de sequías. En el año de 1954 se dio el Plan de Emergencia Agrícola, en el que aumentó la venta de maíz, trigo y frijol, y de esta manera aumentaron las inversiones y se activó el sector agrícola. En este mismo año se dio una devaluación del peso a un 30%. Esto hizo que el Fondo Monetario Internacional le diera chance a México de retirar de ese fondo 50 millones de pesos, de lo cual México sacó 225.000 millones de pesos, de dólares, y eso hizo que pues aumentaran sus posibilidades económicas. Esto hizo que el petróleo, el azúcar y demás aumentaran, y de ahí se inició el desarrollo estabilizador en México, dejando así a una etapa en la que todo era más barato y la economía estaba muy estable. En el año de 1956 se logró que los precios de la mayoría de cosas se congelaran, o sea, que se mantuvieran en el mismo lugar. En el desarrollo estabilizador también se vio que el petróleo y materias primas aumentaran su precio y exportaciones. En el año de 1970 se da por terminado el desarrollo estabilizador, ya que el dinero está por los suelos y el precio de las cosas está por las montañas, muy arriba. Igual esto provoca un descontento social y que exista la pobreza en México. El gobierno mexicano mostró una incapacidad para adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades económicas en medida de las estrategias para mantener el orden social. Surgieron distintos movimientos que muchos de nosotros conocemos. Reflejaban las nuevas necesidades sociales y su rechazo a la modernización, que no contemplaban las necesidades de toda la población. Con Echeverría en el poder y muchos problemas tanto sociales, económicos y políticos, tiene su fin el desarrollo estabilizador en México. Como conclusión, pienso que sí fue una época importante de crecimiento, sobre todo porque hubo un impulso en las economías europeas y bueno, también internacionales. Crecieron bastante los países, se dio la modernización pero esto creó también dependencia económica de países tercermundistas, algo que todavía lo siguen pagando. Por ejemplo, también México con los préstamos que pidió en esta época. Sí fue una época de crecimiento, pero también creo que a México no fue la mejor época.